Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, otra vez. No coincide la cita bíblica con la del tema. Vamos a abrir en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Yo leo para ustedes, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiero leer el verso 10 una vez más. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nacer de nuevo, dice nuestro tema. Vamos a orar. Padre amado, que moras en los cielos, en esta tarde una vez más, a ti acudimos, Señor, para rogarte la sabiduría que proviene de ti, Padre bendito, a través de la dirección de tu Santo Espíritu. Te rogamos también que reveles tu palabra, Señor, y que la porción de la Escritura, la explicación de ella, Señor, pueda nutrir nuestra vida espiritual. Con amor, con humildad te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este mes se acuerdan que estamos hablando sobre el crecimiento espiritual. Bien, hay una historia en los evangelios, ¿se acuerdan de Nicodemo? Un hombre que, dice la Biblia, era maestro de la ley. Y es sorprendente que alguien que escudriña, que transcribe, que aplica o hace aplicar la ley, la palabra de Dios, no pueda tener paz y tranquilidad en su alma. Y obviamente, ¿verdad?, se cree que por las circunstancias, por la posición en la que él se encuentra, tiene que acudir a Jesús de noche para no ser visto. Él sin duda había oído hablar acerca de Jesucristo y de las grandes cosas que él hacía, pero más bien acudió porque él no comprendía la palabra de Dios. Eran meras costumbres, leyes que hacían aplicar al pueblo, pero ellos no sentían la enseñanza, no creían en la enseñanza, no veían a Dios revelado en las Escrituras. Así que Nicodemo se convirtió simple y sencillamente en una persona que hacía cumplir la ley, pero él no podía sentir o vivir la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, ¿verdad?, Nicodemo se sintió como un hombre vacío. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, quizás con el paso del tiempo, nos hemos vuelto quizás como Nicodemo, religiosos, y queremos aplicar la ley o la palabra de Dios según nuestro parecer, pero no según el entendimiento o el conocimiento de Dios por el cual Él reveló su palabra? Entonces,
encontramos también en el apóstol Pablo, esta iglesia a la cual él se refiere, tenía serios problemas también de religiosidad, ¿sí? Y por ende, la iglesia no podía crecer, porque hacían cumplir a lo mejor la palabra de Dios, pero nada más por cumplirla como ley. Y se perdían, hermanos, se pierden de la bendición de todo lo demás. Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y me llama la atención porque en este capítulo el apóstol Pablo empieza a hablar de que la iglesia eran hombres, mujeres, jóvenes, niños, muertos, cadáveres, ¿sí? Y Pablo les va a decir a la iglesia que ellos tienen vida por medio de Jesucristo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, noten la condición de la iglesia. Estamos hablando de aspectos espirituales. Aquel mismo problema, hermanos, que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no deberían comer y que es resultado de la desobediencia, trajo como consecuencia la muerte espiritual. Cuando no gustamos nosotros, hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es como si nosotros estuviéramos en el huerto del Edén y alargamos la mano para comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, que traducido es desobediencia. Bueno, Pablo así considera a la iglesia de Éfeso, como muertos, como desobedientes, como pecadores. Y sin embargo, dice Pablo, aún en esa condición, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero Pablo les va a decir que esa vida que Dios le dio a la iglesia no es para que vivan o practiquen todavía los aspectos de una vida pasada o traigan al presente lo que vivieron ellos en el pasado. No, dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al... Bueno, ahí ya ustedes lo leen. Vean ustedes, hermanos, Pablo les dice, es cierto, hace años estábamos muertos. Hace años ciertamente vivíamos erróneamente delante de Dios. Hace años ofendíamos a Dios. Hace años hacíamos todo tipo de cosas, pero ahora ya no lo hacemos. Pablo usa esta palabra en tiempo pasado, recordando a la iglesia que ya no está muerta en sus delitos y pecados, sino Pablo le está diciendo que Cristo trajo vida a la iglesia y que por ende aquellas cosas que se practicaban en el mundo o como muertos, ¿sí?, ya no se deben practicar en nuestro tiempo presente. ¿Sí? ¿Hasta dónde Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso? Les está diciendo, en pocas palabras, mis estimados hermanos, que aunque Dios ya les había dado vida otra vez, ya no estaban muertos, la iglesia seguía viviendo como si estuvieran muertos, como cuando el Señor los rescató de sus delitos y pecados, como quería hacer la iglesia de Corintios, ¿verdad? Querían
traer las costumbres del mundo, ¿sí?, pecaminoso, lo querían implementar en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, si nosotros queremos crecer, ¿sí?, espiritualmente, ¿qué necesitamos hacer? Por eso cité, hermanos, Nicodemo para este texto, porque el Señor le dice algo bastante interesante a Nicodemo. Él no ignoraba la ley, él no ignoraba la palabra de Dios o las recomendaciones de la palabra de Dios. Al igual, nosotros en nuestro tiempo, mis estimados hermanos, no ignoramos la palabra de Dios. Todos conocemos la palabra de Dios. Afortunadamente, ¿verdad?, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y en nuestros teléfonos tenemos diversas versiones de las Escrituras. Así que no somos ajenos al conocimiento de la verdad de Dios. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Si nuestra vida espiritual se ha tornado como la de Nicodemo, vacía, o como la iglesia que se encuentra en Éfeso, que prácticamente ya no hay diferencia entre un cristiano y aquel que vive en el mundo, que están siendo similares las condiciones. Si nosotros nos encontramos en esa posición, entonces el Señor nos invita a nacer de nuevo, ¿sí? Y entonces, hermanos, el Señor nos dice lo siguiente: ¿qué necesitas para nacer de nuevo? ¿Qué necesitamos nosotros para nacer de nuevo? O más bien, ¿cómo podemos identificar que necesito nacer de nuevo? Vayamos entonces, hermanos, a aquel pasaje bíblico que nos habla precisamente de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Iras, contiendas, divisiones, pleitos, hechicerías, y bueno, Pablo da una gran lista de actividades, ¿sí? Quizás nosotros no estemos metidos en todas, ¿verdad? A lo mejor estamos en problema con alguna, pero me preocupa, mis estimados hermanos, porque Pablo concluye y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vean ustedes hasta dónde nosotros a lo mejor estamos metidos en serios problemas e ignoramos, ¿sí?, la palabra de Dios. Pero dice, da esa lista y dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y algo sorprendente, hermanos, es que Pablo nunca se va a dirigir a gente que no conoce de la palabra de Dios. Pablo se va a dirigir, las cartas que escribe, se va a dirigir a iglesias bien establecidas de este tiempo, a gente que cree, a gente que ya está sirviendo al Señor. Estas palabras van dirigidas a iglesias, a los hermanos, ¿verdad? Entonces, yo puedo identificar esos aspectos carnales que son productos de los deseos de la carne. Yo puedo identificarme si estoy en problemas o no lo estoy. Y si lo estoy, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, el Señor nos invita, mis estimados hermanos, para poder avanzar, para poder crecer en mi vida espiritual, en mi comunión con Dios. En primer lugar, hermanos, como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y ese nacer de nuevo, mis estimados hermanos, implica
abandonar aquellas cosas que todavía sigo practicando y que pertenecen a los deseos de la carne, que no pertenecen al fruto del Espíritu de Dios, pertenecen al fruto de los deseos de la carne. Tengo que abandonar aquello, cualquier circunstancia que sea. ¿Sí? ¿Saben una cosa, mis estimados hermanos? Nadie se escapa de esta situación. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar todos los días, día a día, tener ese encuentro con Cristo, porque nosotros no somos perfectos. Nuestra naturaleza caída nos hace que constantemente estemos metidos a veces en los deseos de la carne, pero nosotros mismos nos podemos evaluar. Señor, Dios mío, acabo de decir una mentira, ¿verdad? Perdóname, Señor, pero ¿qué debo de hacer? Esforzarme por no hacer más mentiras, oír y desmentir aquello que acabo de decir. A lo mejor ese sea mi problema, pero Pablo me dice que si yo sigo practicando esto, no voy a heredar el reino de los cielos. Es algo posiblemente insignificante para nosotros, pero delante de Dios, hermanos, sigue siendo una ofensa. Necesitamos nacer de nuevo, dar ese cambio, ese giro a nuestras vidas. No podemos estar así nosotros. Nosotros nos presentamos aquí a la casa del Señor, en nuestros hogares nos presentamos en la presencia de Dios. Cuando hacemos una visita nos presentamos en la presencia de Dios, pero vamos a veces con nuestras manos, con nuestra vida manchada, cuando debemos estar lo más limpio posible, porque Jesucristo, ¿sí?, hizo esta labor en nuestras vidas y me ha llamado, hermanos, para que yo viva en la vida de Jesucristo. Y esa vida de Jesucristo que Él me proveyó a mí y a ustedes es una vida de santidad. ¿Qué necesito hacer? No puedo nacer de nuevo, mis estimados hermanos, si no hay un arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra del Señor nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Saben una cosa, mis estimados hermanos? El fruto, Pablo no le dice el fruto, Pablo le dice los deseos de la carne. Y vean ustedes, hermanos, no es algo que, Dios mío, ¿para dónde agarro? ¿Sí? Voy a tomar la decisión. No es tomar una decisión. Es que Pablo dice, es que el ser humano desea hacer aquello, disfruta hacer aquello. Y entonces, hermanos, cuando nosotros deseamos practicar el pecado, estamos muy mal. Por eso, hermanos, ante esa circunstancia, Pablo, ¿verdad?, nos invita a vivir en esa santidad, pero necesitamos nosotros arrepentirnos. Somos cristianos, somos bautizados, servimos al Señor a veces también, pero también somos humanos, hermanos, y la naturaleza caída está bien impregnada en nuestro ser. Entonces, hermanos, quiero crecer espiritualmente, quiero nacer de nuevo, hermanos, tengo que arrepentir de mis pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si ya me arrepentí, ¿ahora qué debo de hacer?
confesarlo, ¿verdad? Confesarlo. Muy bien. Concluyo entonces, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos, nosotros tenemos que constantemente nacer de nuevo? Avanzar. El apóstol Pablo en el verso 10 dice: porque somos hechuras suyas. ¿Sí? Y si somos hechuras suyas, ¿qué creen que demanda el Señor de nosotros? Santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Somos hechuras suyas. Necesitamos a través de Jesucristo estar a la altura de nuestro Padre Celestial. A través de Jesucristo, no por nuestros méritos, a través de Jesucristo, pero debo esforzarme por imitar la vida de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos dio ejemplo de que sí se puede vivir en santidad. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que sí podemos dominar los deseos de la carne, que sí podemos controlar esa parte. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que con la ayuda de nuestro Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios en oración, podemos dominar nuestros deseos de la carne. Pero también dice, hermanos, creados en Cristo Jesús, dicen, hermanos, vean ustedes, para buenas obras. Sí. Esa es otra manera de identificarnos. Mis obras agradan a Dios. Si mis obras agradan a Dios, vaya, estamos en el camino correcto. Pero si no están glorificando a Dios, hay que dar un giro a nuestra vida, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense ustedes, Dios hizo toda una logística, ¿verdad? Toda una labor, todo un trabajo para que nosotros como iglesia vivamos en santidad, pero no retrocediendo, hermanos, a nuestra vieja naturaleza. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como iglesias debemos reflejar el amor, la paciencia, la humildad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, queremos crecer. Yo sé que ustedes quieren crecer espiritualmente. Todos anhelamos crecer espiritualmente. Hermanos, vamos a hacernos responsables de nuestros pecados y decirle al Señor: Señor, en esta parte te estoy fallando, ¿verdad? Ya reconozco. Señor, perdóname por esto y ayúdeme a ser una nueva criatura. Soy creyente en Jesucristo, pero también estoy reconociendo que soy pecador y que necesito de Jesucristo. Hagámoslo, hermanos, y el Señor nos derramará bendiciones y nos ayudará a crecer más y más todavía. Que el Señor nos bendiga, hermanos.